Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Sidekicks. Bueno, hoy otra vez estoy solo yo, entonces decidí hacer otro capítulo de preguntas frecuentes, esta vez tratándose de una de mis series favoritas que es Harry Potter. Como especifiqué en el capítulo anterior, damos respuesta a preguntas que tengan respuesta, es decir, que todas las especulaciones o errores e inconsistencias de Rowling no las vamos a tocar acá, simplemente vamos a argumentar cosas que la gente no tenga en cuenta, generalmente personas que hayan visto las películas y tengan muchas preguntas al respecto. Entonces, empecemos por aclarar que mi base de argumentación se basa en los 7 libros originales y digamos que también puede haber algo de Pottermore. The Cursed Child no lo cuento como libro oficial, sé que la historia se presenta como historia de J.K. Rowling, pero para mí simplemente tuvo la autorización de ser publicada por J.K. Rowling y lo digo porque su manera de escribir, su estructura narrativa, los diálogos no concuerdan con el estilo de Rowling y además digamos que las reglas presentadas en este libro tampoco concuerdan con las establecidas en los 7 libros del canon original. Entonces para mí esto es fanfiction, para mí esto no tiene nada que ver con los 7 libros originales. No sé ustedes, esta es mi posición. Entonces arranquemos de una vez. Vamos a hacer 7 preguntas siguiendo el patrón de Harry Potter de tener 7 como el número más poderoso. Entonces vamos de una vez. La primera, más frecuente, más común crítica que veo en todas partes es ¿por qué no usaron el giratiempo para salvar a X persona? Los papás de Harry, Dumbledore, o en su defecto para viajar en el tiempo y matar a Voldemort cuando era un niño. Bueno, pues esto tiene 4 respuestas muy básicas. La primera es cómo funciona el viaje de tiempo en Harry Potter. Básicamente obedece las leyes de autoconsistencia de Novikov. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden crear paradojas. Eso quiere decir que si uno viaja en el tiempo en la línea y cambia un evento, ese evento siempre estuvo dispuesto a ser cambiado. Uno siempre va a hacer ese mismo loop. Es decir, que al hacer ese cambio no se crean ramificaciones de universos paralelos ni futuros distintos. Siempre es el mismo futuro, la línea es siempre constante, básicamente existe un destino. Es como el futuro, el pasado y el presente son la manera en la que nosotros lo llamamos, pero ya pasaron, es decir, lo que va a pasar ya pasó, lo que no ha pasado va a pasar. Entonces, esa es básicamente la ley. Si uno viajara en el tiempo y matara a Voldemort cuando era un niño, en el futuro no tendría una razón para viajar en el tiempo y matar a ese niño, ¿sí me entienden? Se crearía una paradoja y una inconsistencia. En Harry Potter eso es imposible. Si uno viaja en el tiempo y cambia un evento, siempre estuvo... O sea, no va a pasar, porque si usted ya viajó en el tiempo, ya lo cambió. ¿Sí me entienden más o menos lo que quiero decir? Si ven la película, cada una de las acciones que toma Hermione ya las había realizado en el pasado. Entonces digamos que no se pueden crear nuevas líneas. Si uno ya hizo algo, eso ya lo hizo. Es decir, nuestro pasado es inmodificable, imposible de modificar. Eh, Otra idea falsa que tiene la gente es que el ejecutor mató el verdugo, perdón, mató a Buckbeak. Esto nunca pasó. El verdugo siempre cortó una calabaza por la mitad, como pueden ver en la película y como pueden leer en el libro. Buckbeak nunca se murió. Entonces ahí tienen el primero, principio de autoconsistencia dinámico. El segundo, los giratiempos tienen un límite, solamente se puede viajar en el tiempo a 5 horas al pasado, es decir, más allá, pues, es decir, no, más allá de eso, lastima a la persona que esté usando el giratiempo, entonces digamos que incluso si no quisiera matar a Voldemort de niño, no lo puede hacer, tiene que esperar a que el tipo ya sea un adulto y haya cometido lo que ha cometido. Y lo mismo pasa con los papás de Harry, lo mismo podría pasar con Dumbledore en ese argumento. Todos los giratiempos están bajo la protección del Ministerio de Magia. Y esto es muy importante que lo sepan porque aquí quiere decir que ellos son los que deciden y determinan cuándo se puede usar el giratiempo y cuándo no. Entonces digamos que en la eventualidad que mataron, por ejemplo, cuando mataron a los Potter, hay que acordarse que la consecuencia de ese asesinato fue la muerte de Voldemort. Entonces digamos que ningún gobierno con un mínimo de cordura preferiría salvar una pareja a cambio de que también sobreviva el Hitler de su tiempo, ¿no? Entonces digamos que evidentemente yo no tengo por qué, digamos que la vida de los Potter no vale lo suficiente como para arriesgar el resto del mundo mágico. Entonces evidentemente si me dicen, vea, se murieron estos dos, pero al morirse estos dos se murió nuestro peor enemigo, pues yo no voy a decir, ¿sabe qué? Usemos un giratiempo y salvemos a esos dos, arriesgando el futuro de nuestra población porque también se salvaría el malo. Entonces, ¿sí me entienden a qué me refiero? Bien. ¿Por qué Hermione tenía uno? Porque pues uno de los usos que ellos le dan es para los estudios, pero solamente se lo dan a estudiantes muy aplicados. Hay que tener en cuenta una cosa y es que la Hermione de las películas
tiende a ser bastante más arriesgada que la Hermione de los libros. En los libros Hermione sigue las reglas de pies a cabeza, ella nunca se salta las cosas. Y cuando se las ha saltado, que es sobre todo digamos en el segundo libro, nadie nunca se enteró que ella fue la responsable de eso. Entonces digamos que hay un argumento de por qué a ella le entregan el giratiempo. Y de hecho, también si se fijan en la película, Hermione no está dispuesta a usar el giratiempo a pesar de lo que ha visto hasta el momento en que Dumbledore le dice, ¿sabes qué? Haz esto. O sea, Hermione realmente sigue las reglas al pie de la letra, ya nunca se las saltaría. Y el cuarto y último punto de por qué no se usan los giratiempos más adelante es porque todos los giratiempos son destruidos en la batalla del Ministerio en el libro de la Orden del Fénix. Como saben, esta pelea tiene lugar en el Departamento de Misterios. El Departamento de Misterios tiene distintas cámaras. Tiene una cámara del amor, una cámara del espacio. Una de las cámaras es la cámara del tiempo, donde guardaban todos los giratiempos. En esta hay una pelea entre Harry, Hermione, Neville y los mortífagos. Y en su choque de lanzar hechizos y demás, destruyen todos los giratiempos. Y no se volvieron a hacer más. Entonces, digamos que por eso es que más adelante en los libros, pues por lo menos en el sexto y en el séptimo, donde son como el grueso de la guerra, no se usan giratiempos. Entonces ahí lo tienen. Principio de autoconsistencia, 5 horas límite, reglamentación del ministerio y todos fueron destruidos en la Orden del Fénix. La segunda pregunta más frecuente que he visto es ¿por qué Voldemort no lanzó a Harry por la ventana, o lo ahorcó, o lo mató, o lo ahogó, o lo golpeó? Era un bebé, él era un adulto, había muchas formas de matarlo, no tenía por qué lanzar un hechizo. Bueno, pues para esto les digo que si se hacen esta pregunta es porque no tienen una sola idea de cuál es el personaje de Voldemort. Para Voldemort hay una superioridad mágica. Para él, el mago es superior al humano normal. Entonces, evidentemente, una persona que es maga, bueno, que es brujo, mago, ¿ve? Que es mago, no usaría fuerza bruta, fuerza física, una pistola, un arma móvil para matar a un niño. Evidentemente va a usar magia. O sea, eso es parte de la consistencia de quién es el personaje, de dónde viene, cuál es su argumento, de cómo piensa. Entonces, sí, evidentemente él iba a usar su varita. Segundo, como se explica creo que muchas veces en el libro, Avada Kedavra no tiene forma de salvarse. Avada Kedavra pasa por cualquier hechizo de protección, o sea, protego, sea lo que sea. La única forma es esquivarlo, es decir, saltando fuera del camino. Hasta ese momento no se conocía ninguna otra forma de esquivar a Kedavra, entonces no había un precedente para que Voldemort no lo usara. Él tampoco creía en el amor, digamos que el único que tenía las sospechas de que eso podía pasar era Dumbledore, que lleva muchos años estudiando y que le tiene una ventaja enorme a Voldemort en el sentido de que Voldemort está muy sesgado a sus ideas y a lo que él cree, mientras que Dumbledore tiene la capacidad de ver un poquito más allá. Entonces, sí, esa es la solución. Voldemort cree en la magia y no había un precedente que le dijera como no use la varita. Ya, eso es todo. La tercera pregunta que he visto en todas partes es ¿por qué Harry vivía con los Dursley? Porque siempre tiene que volver a donde ellos y digamos ya tiene todos sus amigos y tiene conexiones, y tiene a Sirius, y tiene a los Weasley. Bueno, pues también se explicaba en los libros, básicamente el hechizo que protege a Harry de Voldemort del amor se mantiene por los vínculos de sangre y la única persona sobreviviente que tiene la sangre de Lily, además de Harry, es su tía Petunia Dursley. Entonces, mientras Harry esté con los Dursley, está protegido de los mortífagos y de Voldemort. Muy sencilla la solución. Eso es todo. La cuarta pregunta más común es ¿por qué cambian los profesores de defensa contra las artes oscuras cada año? Esto también es un pequeño como easter egg metido en la historia y es cuando en el sexto libro nos cuentan la historia de Voldemort. Voldemort quería trabajar en Hogwarts. En dos puntos de su vida intentó trabajar en Hogwarts. Primero le preguntó al rector de ese momento, Armando Dippet, y después le preguntó a Dumbledore. Y las dos veces se le negó el cargo. En ese momento, entonces Voldemort básicamente lanza una maldición sobre el castillo y hace que ese cargo se desocupe una vez al año. Ningún profesor dura más de un año. Si se preguntan, Quirrell no era el profesor de defensa contra las artes oscuras antes de que Harry entrara. Él era el profesor de estudios Muggle y después entró a ser el de defensa contra las artes oscuras. Y eso es todo. Cuando Voldemort se muere, el cargo se acaba la maldición y el cargo vuelve a ser básicamente permanente. Y pues si se preguntan por qué Dumbledore escoge a las personas que escoge, que digamos no son las más apropiadas, ¿no? Pues es un tipo tartamudo completamente débil, después tiene una celebridad que todo lo que dice es mentira, después tiene un hombre lobo, después tiene un Auror que es un salvaje. Pues básicamente en los libros también explican que es muy difícil, o sea que después de cierto tiempo se volvió muy difícil conseguir profesores para ese cargo, porque muchos o terminaban muertos, o terminaban locos, o terminaban desquiciados. Entonces
básicamente Dumbledore tiene que contratar al que esté dispuesto a asumir el cargo. Y ya, eso es todo. Siguiente, una de las más complejas de todas. ¿Cómo funciona el sombrero seleccionador? Esta es de las más complicadas y yo no puedo decir que soy una autoridad en el tema, simplemente me baso en lo que he leído de los libros y digamos lo que ha hablado J.K. Rowling sobre el tema y todas las discusiones que han habido al respecto. Entonces empecemos por hablar un poco de la historia de los 4 fundadores y cómo se creó Hogwarts. Entonces, como saben, fue creado por 4 magos, los más duros de su momento, que serán Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Ahora, estos profesores no le enseñaban a todo el mundo, ellos básicamente escogían a sus protegidos, básicamente como yo, escogen a sus estudiantes y se convertían en sus tutores, en sus maestros. Entonces, cada uno escogía las cualidades que más le gustaban. Entonces, digamos, Gryffindor favorecía a los que fueran valientes y caballerosos y que tuvieran como toda esta idea del guerrero orgulloso y poderoso y próspero y bla bla. Rowena Ravenclaw valoraba mucho más la cabeza. Para ella todo se resumía a inteligencia, a creatividad, como ingenio. Entonces, digamos que para ella quería básicamente crear eruditos. Y entonces todos los que tuvieran la mente dispuesta a ese tipo de conocimiento eran los que ella cogía. Slytherin por su parte quería ambición, lo que más le gustaba a la gente que pensara hacia adelante, ¿no? Que fueran ambiciosos, astutos, que quisieran poder, que quisieran hacerse más fuertes. Y digamos que su segunda parte, que es la que es muy discutida en los libros, es que el tipo odiaba a los sangre sucia porque él consideraba que el poder estaba en la sangre limpia, en la pureza de la sangre. Entonces digamos que todo se une un poco a lo mismo. Si él buscaba a los estudiantes más poderosos, pues entonces digamos que los que tenían este problema de tener papás moguls o la sangre mezclada, pues para él de entrada tenía una falencia y entonces no los escogía. Y finalmente está Helga Hufflepuff, que acogía a todos los que los otros 3 rechazaran, y entonces digamos que se crean un poco las virtudes de su casa, que vienen siendo la lealtad, la justicia, como el honor, como la perdurabilidad, la consistencia de ser como básicamente una buena persona. Si lo vamos a resumir a algo, eso es ser un Hufflepuff. Entonces, ¿qué pasó? Pues Slytherin se fue de Hogwarts, bueno, pues, o sea, por sus problemas de la sangre pura terminó enfrentándose con Gryffindor, Slytherin terminó yéndose de Hogwarts y eventualmente Ravenclaw se muere por un corazón roto cuando su hija la abandona. Y entonces digamos que al perder digamos que las 4 cabezas, Gryffindor decide crear el sombrero seleccionador. Entonces él básicamente lanza un hechizo sobre su propio sombrero y el sombrero lo que hace es leer la cabeza de una persona, descubrir cuál es su esencia, cuál es su personalidad, cuáles son sus virtudes y sus defectos y a partir de eso seleccionarlo para una de las 4 casas. Responden evidentemente a los atributos que cada uno consideraba más valiosos. Entonces a eso se reduce, ¿no? Entonces ese es el principio del sombrero seleccionador. La idea es básicamente entrenarlos juntos. Ahora, a una de las críticas que he visto es como ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? No quiere decir, quiero aclararlo, que las casas se entrenen por separado. De hecho lo han visto en las películas y pasa en los libros. Las clases no las toman individualmente, es decir, los Gryffindor no solamente conviven con Gryffindor y los Slytherin solo con los Slytherin, no. Las clases son mixtas y el hecho de que uno esté sorteado en una de las 4 casas no quiere decir que solamente pueda convivir con las personas de su propia casa. Simplemente está ahí como para entablar relaciones, digamos que estimular ya esas virtudes que los fundadores querían y pues también es una parte de tradición y demás, ¿no? Y de competitividad y demás puntos como pues al alcance. Entonces, siguiente punto a hablar sobre el tema es, digamos, qué tan complejo es un ser humano. Evidentemente, uno no es solamente una cosa y uno puede tener atributos de las 4 casas. Entonces, acá es lo que en el libro también se discute como cuando el sombrero se detiene a pensar en la persona. Sabemos que, por ejemplo, Hermione, el sombrero estaba discutiendo entre Ravenclaw y Gryffindor y pues el caso común que vimos y desde jugamos es Harry si es un Gryffindor o es un Slytherin. Básicamente, aquí es donde entra su convicción y su decisión personal y es qué es lo que uno valora. Entonces digamos que sí, uno puede tener las cualidades de un Ravenclaw, pero si uno es una persona que sobre todo lo demás cree que el valor es la cualidad más importante que uno debe tener, pues existe la posibilidad que el sombrero diga, está bien, usted realmente debería estar en Gryffindor.
Entonces, que es más o menos lo que pasa un poco con Hermione. Cuando Hermione conoce a Harry y a Ron en el tren, ella les dice que ha estudiado las 4 casas y que para ella la mejor es Gryffindor porque es donde está Dumbledore. Entonces, digamos que ya había una predisposición de Hermione a querer ser una Gryffindor, que digamos es lo mismo que pasa al final de la película, cuando, pues del libro, cuando Hermione tiene esa discusión con Harry, Harry le dice como tú eres la mejor bruja que yo conozco, ella le dice libros y conocimiento, pues eso no es lo más importante. Entonces ahí tienen un poco del estado mental de Hermione y de qué es lo que ella favorece. Digamos que el sombrero también tiene en cuenta ese aspecto y no únicamente las aptitudes ya innatas de la persona. ¿Quiere decir que uno puede escoger la casa? Yo personalmente lo dudo mucho. Creo que tiene mucho más que ver con las cualidades que uno ya tiene. Digamos que ya cuando eso rivaliza con las cualidades de otra casa, el sombrero puede otorgarle a la persona, digamos que de cierta forma, la opción de escoger a qué casa pertenecer. Entonces digamos que se unen las dos, ¿no? Por un lado es sus cualidades innatas y por el otro es su preferencia personal. Un par de ideas equivocadas que me gustaría elaborar aquí al respecto es la primera, las personas que dicen que Harry es un Slytherin, Hermione es una Ravenclaw y Ron es un Hufflepuff. Para mí personalmente no, los 3 personajes no cuadran con estas casas. Para mí la duda del sombrero de Harry si era un Slytherin o un Gryffindor tiene mucho más que ver con que Harry tenía un pedazo de alma de Voldemort en su cabeza y no realmente que Harry fuera un Slytherin. Y lo digo porque Harry es uno de los personajes más altruistas de todo el libro. Él es incapaz de tener gloria para sí mismo y de hecho él detesta llamar la atención. Él detesta ser, digamos que, una de las cualidades más importantes de Slytherin, que es como la ambición y tener como como ganas de ser el más fuerte, el más poderoso, de llamar la atención, de ser el más duro. Harry nunca fue eso. De hecho, él no quiere ser un campeón en la Copa de los Tres Magos. Él, cada vez que hablan de él, él detesta ser famoso y detesta ser una celebridad y detesta sobresalir en sus clases y demás. Entonces para mí él no es un Slytherin, no tiene ninguna cualidad de un Slytherin, él es completamente Gryffindor. Por el lado de Hermione y de Ravenclaw, también otra cosa muy importante es que los Ravenclaw tienden a tener la mente mucho más abierta. Hermione es muy sesgada a lo que dicen los libros. Y Ravenclaw no es solamente inteligencia y no es solamente lógica, es más allá de raciocinio, es un poco de ser inventivo, de querer ver más allá, de romper las reglas, de evolucionar el mundo, los conceptos que ya están, digamos que, antiguos y ya es hora de quebrarlos y empezar a moverse un poquito más hacia adelante. Eso es un poco también, o sea, si ustedes ven la carta de bienvenida de Ravenclaw en Pottermore, hablan mucho de eso, de querer experimentar y de cosas que los demás estudiantes se tienden a burlar. Digamos que los Ravenclaw tienden más a como fomentar como, sí, explore, experimente un poco más, y a eso se ve mucho en personas como Luna Lovegood. También Luna Lovegood, también digamos la clase de adivinación, que es una magia que no está comprobada, un tipo de magia que no está comprobada. Digamos Hermione, McGonagall y Dumbledore son 3 personajes que son muy inteligentes y que los 3 son Gryffindor y los 3 no creían en la adivinación. De hecho, Dumbledore viene a creer en la adivinación ya cuando es un adulto, ya cuando está muy viejo y conoce a Trelawney y Trelawney le suelta la predicción de Harry. Hasta ese momento Dumbledore no quería y de hecho quería eliminar la clase de Hogwarts. Entonces digamos que hay como una diferencia entre lo que es realmente un Ravenclaw y por qué estos 3 personajes son Gryffindor. Y finalmente Ron es un Hufflepuff, a mí tampoco me parece. Hufflepuff es como la casa de la lealtad y la amistad y la justicia. Y si vamos a ser honestos, Ron no es una persona leal. O sea, el hecho de que sea muy buen amigo de Harry no lo convierte en una persona que valore la lealtad sobre todo. De hecho, Ron le da la espalda a Harry en sus momentos de mayor necesidad. En el torneo de los 3 magos es el primero en dudar de Harry. Y en las reliquias de la muerte también lo deja abandonado. Argumentenlo como quieran, defiendan a Ron como quieran. Ron es una persona que es muy celosa, Ron es una persona que es muy orgullosa y que digamos que también valora mucho la gloria, ¿no? Él no es tan altruista como un Hufflepuff debería ser, entonces no me parece, personalmente. Y otra inconsistencia es, todos los Slytherins son malos. Para esto me parece que hay que tener en cuenta 2 cosas, y una es que los libros son narrados desde el punto de vista de Harry y eso es muy importante, y es que aunque no son en primera persona, sí únicamente seguimos lo que dice Harry y lo que piensa Harry,
Y evidentemente cuando uno es un niño, uno tiende a rivalizar siempre con este tipo de cosas. Entonces para él, Slytherin es lo peor que existe. Entonces pues evidentemente uno los muestran siempre como la casa mala, pero no quiere decir que sea la casa mala. De hecho tenemos dos personajes en los libros que son Slytherin y que no son malos. Por un lado está Andromeda Tonks, la mamá de Tonks, y por el otro es Slughorn. O sea, Slughorn sí era ambicioso y codicioso y quería tener un montón de estudiantes que le tuvieran conexiones y demás, pero en esencia Slughorn no es una buena persona y no hace nada malo, y de hecho lucha contra Voldemort al final y se alinea con todas las personas buenas. Entonces, de entrada les digo, como Slytherin no quiere decir que son malos, y digamos que este argumento de que todos los malos, entonces para que existe esa casa, no tiene ningún punto válido. Es simplemente una postura que sale de la visión de Harry y no que sea totalmente objetiva. Y bien, esta es la sexta. Entonces, la quinta, perdón. La sexta pregunta es ¿por qué Harry es el elegido? Y bueno, para los que no se leyeron el quinto libro, les voy a leer la profecía completa. Uno de los problemas más grandes que yo tengo con la quinta película es que se reduzcan la profecía a uno de los dos tiene que morir, ¿no? Se los voy a leer completa para que la entiendan. Y dice: el único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca, nacido de los que han desafiado 3 veces. Perdón. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca. Nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce. Y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras el otro siga con vida. El único con el poder para derrotar al Señor Tenebroso nacerá al concluir el 7º mes. Y esto es supremamente importante y quiero que sea lo que tengan en cuenta, y es una cosa que Dumbledore explica una y otra vez en los libros, y es que las profecías no tienen ningún valor si la gente las ignora. Pero Voldemort no estaba dispuesto a correr riesgos. Entonces, para los que no saben cómo se desarrolla la escena en realidad, esto es lo que pasa. Dumbledore estaba dispuesto a eliminar la clase de adivinación de Hogwarts, pero entonces se presenta a Sybil Trelawney y le dice que quiere ser la nueva profesora, y le dice: está bien, tengamos básicamente una audición, una prueba, una entrevista de trabajo en Hogsmeade. Los dos se reúnen en el pub del hermano de Dumbledore, Aberforth, y mientras están ahí hablando, ella empieza a tener como esta catarsis y suelta la profecía. Snape estaba también metido en ese pub, y entonces apenas Snape oye la profecía, sale corriendo y le dice a Voldemort: mire lo que acabo de escuchar. Entonces Voldemort se vuelve loco y dice: ¿cómo me van a matar? Y decide hacerle caso a la profecía. Y este es el momento en el que Harry se convierte, digamos, en el elegido. Y entonces él empieza a ver ¿no? Pues las descripciones que presentó la predicción. Entonces dice: uno, nacido de los que lo han desafiado 3 veces. Las únicas personas que cumplían con ese requisito eran los miembros de la Orden del Fénix. 2, iban a ser al morir el 7º mes. Entonces el 7º mes evidentemente es julio. Entonces tiene que ver qué parejas pertenecientes a la Orden del Fénix estaban a punto de tener un hijo en julio, o pues iban a tener un hijo en julio, y resulta que hay 2. Por un lado están los Longbottom y por el otro están los Potter, y aquí es el punto clave, y es que el Señor Tenebroso lo señalará como su igual. Entonces, como saben, él tiene la opción de escoger entre 2 bebés que tienen las mismas condiciones. Y lo más irónico del asunto es que Voldemort decide escoger a Harry. ¿Por qué digo que es muy irónico? Porque los Longbottom eran una familia de sangre pura y los Potter eran una familia de sangre mestiza, como saben, porque Lily es sangre sucia. Entonces, lo señala como su igual. Y pues claramente, como sabemos, Voldemort era un mago mestizo. Su mamá era bruja, su papá era un muggle. Entonces, digamos que ahí se cuestiona un poco cuál es realmente digamos que el pathos de Voldemort, cuál es su verdadera ideología. ¿Realmente cree que la sangre pura es superior? ¿Y por qué entonces escoge a alguien como su igual, a un mestizo? Entonces, al escoger a Harry y matarle a sus papás, digamos que crea a su enemigo, porque le da a Harry la motivación para querer perseguirlo y acabarlo. Entonces, digamos que básicamente así es como las profecías se autocompletan. Entonces, si Voldemort hubiera ignorado completamente esto y no se hubiera ido a matar a los Potter, digamos que Harry no habría tenido ninguna motivación real o ningún argumento para ir a perseguirlo. No habría pasado nunca lo de la protección del amor y todo lo demás. Entonces, ¿a qué se reduce todo? A que Voldemort le hizo caso a la profecía y escogió a Harry sobre Neville. Digamos que autocompletó su futuro, o se sentenció a la muerte. ¿Qué fue lo que pasó? La segunda pregunta es: ¿qué fue lo que pasó con Voldemort al final?
Mucha gente todavía no se explica por qué Voldemort terminó muriéndose, por qué el hechizo se le devolvió, por qué se volvió polvo. Bueno, primero a mí me parece muy mal que se vuelva polvo. Yo no entiendo cuál fue la decisión de los productores a la hora de pues, tomar esa decisión. Me parece que uno de los puntos clave del libro y de la historia es que Voldemort era un humano exactamente igual a los demás, así él se creyera superior. Digamos que su muerte se basa en errores muy humanos y que de hecho su cadáver, que como el de cualquier otro ser mortal, habla mucho de, digamos, como este tipo no era todo lo que decía ser, y me parece que es un mensaje muy importante que deberíamos ver todos. Entonces, mala decisión. Segundo, ahora sí explicando un poco qué es lo que pasa. Como saben, las varitas escogen a sus dueños, es decir, que tienen algún tipo de conciencia. Y vamos, hay una ley de cómo se puede pasar los derechos de una varita a otra, porque ninguna varita le funciona a uno como su varita original. Entonces, en teoría, digamos que al ustedes desarmar a un mago o matarlo o quitarle la varita por la fuerza, existe la posibilidad de que esa varita, digamos que traicione a su dueño original y diga como, ya no me gusta, prefiero hacerme con este señor nuevo. Eso depende de la varita, digamos que los diferentes materiales con las que la usan, hay unas que tienen más tendencia a ser leales, hay unas que tienen tendencia a ser más desleales. Y cuando se trata de la deslealtad, la peor de todas es la varita mayor, que es la que tenemos en cuenta acá. Es la varita más poderosa de todas, pero como la varita más poderosa de todas, ella solamente se alinea con quien considera es el mago más poderoso de todos. Entonces digamos que en su raciocinio, porque es una varita, si alguien logra desarmar, matar o robarle al dueño que la tiene en ese momento, esa nueva persona se convierte en la persona más poderosa del mundo. Entonces digamos que si yo me la robo, pues yo superé, así sea como en astucia, a la otra persona, y entonces la varita va a decir como, ok, ahora tengo un nuevo dueño. Ahora, el seguimiento de la varita mayor hasta este momento es el siguiente. La tenía un fabricante de varitas que se llama Gregorovich. A ese fabricante de varitas se la roba un mago tenebroso que se llama Grindelwald, que estamos viendo en la serie de Fantastic Beasts. Grindelwald tiene la varita mayor, intenta usarla para dominar Europa, hasta que llega Dumbledore, tienen un duelo que es muy famoso en la historia, y Dumbledore termina ganando la pelea y se vuelve el nuevo dueño de la varita mayor. Dumbledore la tiene por muchos años. ¿Qué pasa? Al finalizar el sexto libro, Dumbledore obviamente se muere, ¿no? Entonces, pero pues hay claves, hay una serie de acciones que toca tener en cuenta. Y es que se suponía que Draco era el que tenía que matar a Dumbledore. Y si se acuerdan, apenas Draco llega a la torre de astronomía donde están Dumbledore y Harry, su primera reacción es lanzar Expelliarmus, que es el hechizo que desarma. Entonces Draco efectivamente logra quitarle la varita a Dumbledore. En ese momento se supone que lo debe matar, pero Draco no es capaz y es reemplazado por Snape, quien efectivamente mata a Dumbledore. Pero hay que acordarse que ya, pasado ese punto, la varita le pertenecía a Draco. Eso es algo que Voldemort no sabe. Cuando Voldemort empieza a buscar la varita mayor, pues su primera idea es, ok, se la voy a quitar al cadáver de Dumbledore. Pero pues, evidentemente se da cuenta como algo no está funcionando. Esto se debe a que la varita le pertenece a la persona que mató a Dumbledore, que él cree, pues es Snape. Entonces él va y mata a Snape y eso no tiene ninguna consecuencia. Aunque para él mentalmente cree como listo, ya te todos los cabos sueltos, tengo la varita mayor. En realidad la varita le pertenecía a Draco. ¿Y qué es lo que pasa? En el séptimo libro, cuando Harry, Ron y Hermione son capturados y los llevan a la mansión de los Malfoy y son rescatados por Dobby, hay una pelea en ese último momento, en el comedor de los Malfoy, ¿sí se acuerdan? En ese momento Harry le quita la varita a Draco. Entonces cuando Harry logra desarmar a Draco, quitarle la varita mayor dice, ok, tengo un nuevo dueño. Entonces, aunque ninguno de ellos tres era consciente de lo que estaba pasando, la varita mayor se alinea con Harry. Entonces, en ese duelo final, cuando Voldemort intenta matar a Harry y lanza el Avada Kedavra, la varita mayor está diciendo como, hey, usted va a matar a mi dueño, entonces pues no va a pasar, y lo que hace es devolver el hechizo y termina muriéndose Voldemort. Entonces básicamente no es que Harry sea un mago superdotado, que es otra cosa que tampoco me gusta de las películas. Esa pelea de Harry contra Voldemort para mí no tiene ningún sentido porque pues Harry no está ni remotamente cercano al nivel de Voldemort, no tendría ningún chance de sobrevivir. Lo, como digamos, muy bien pensado del libro es que simplemente es cuestión de suerte y azar básicamente que Harry logre matar a Voldemort. La varita devuelve el hechizo, mata a Voldemort, cae y volvemos a lo mismo. Fue un error de Voldemort, no fue una fortuna de Harry, fue más bien como Voldemort la cagó en su pasado y eso llevó a su muerte.
Entonces, pues, a eso se reduce todo. Espero que hayan entendido todo lo que dije, porque creo que dije muchas cosas muy rápido. Si no tienen algo claro, me dicen y hago un video mejor explicándolo o les explico en los comentarios. Gracias por venir. Espero que comenten, argumenten, peleen, cuestionen mi raciocinio y mi historia y todo lo que conozco. Y nos vemos en un próximo capítulo. Suscríbanse, síganos. Gracias.